Saludos, amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas, siempre llevando temas de actualidad, de interés y sobre todo de orientación y de educación. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre trastornos neurológicos comunes y tenemos a una invitada muy especial que es la doctora Aida Echavarría, quien es neuróloga internista de la Clínica Corominas. Pero antes vamos al segmento de orientación y consejos vial. Hoy vamos a hablar de los reductores de velocidad, popularmente llamados policía acostado. ¿Qué son y para qué sirven estos equipos? Bueno, son equipos que se utilizan para inducir a la reducción de la velocidad de los vehículos cuando las circunstancias lo requieran. ¿Por qué se le llama policías acostados? Bueno, este nombre se le dio para recordarle a los conductores de vehículos que deben ser conscientes de las velocidades de su vehículo y que pasar sobre ellos a alta velocidad significa como atropellar a un agente de tránsito que se encuentra acechando en la carretera. Esa es la razón por la cual se le denomina popularmente como policía acostados. ¿Dónde deben ser colocados estos equipos? Bueno, deben ser colocados en los cruces peatonales con alto flujo de personas, cerca de las áreas de los centros escolares, centro de las áreas de clínicas y hospitales, cerca de las áreas donde están los recintos militares y policiales y cerca de donde están las estaciones de bomberos. Esos son los lugares donde deben colocarse estos policías acostados o reductores de velocidad. Ahora, ¿cuál es el problema que hay en la República Dominicana y en Santiago? Bueno, que en los diferentes sectores de la ciudad, cualquier persona que no quiera que los vehículos pasen rápidamente, compra cemento, arena y instalan un reductor de velocidad o un policía acostado sin tener ningún tipo de regulación, es decir, que no, sin saber el tamaño, sin ningún tipo de señal, es decir, como la persona entienda que debe hacerlo. Y a veces hacen un policía acostado altísimo que provoca incluso daño a los vehículos que transitan. Recuerdo un accidente de un joven estudiante que regresando de la universidad se encontró de repente con un reductor de velocidad o de estos policías acostados y tuvo un accidente y perdió la vida. Y recientemente vi un joven también que tuvo un accidente con un reductor de velocidad. Por suerte, en ese caso no hubo consecuencias lamentables. Entonces, ¿qué consejo le vamos a dar a los ciudadanos? Bueno, que antes de ponerse a construir un reductor de velocidad, policía acostado, vayan de las autoridades correspondientes para que sean ellos quienes decidan si en ese lugar procede o no la instalación de un reductor de velocidad o policía acostado y así evitar cualquier tipo de hecho lamentable que luego pueda traer como consecuencia algún problema a un ciudadano. También a los ayuntamientos, a las alcaldías, principalmente a la alcaldía de Santiago y a las autoridades de la DGCET, que hagan un recorrido por todos los sectores de la ciudad para verificar aquellos reductores de velocidad o policías acostados que se han hecho de manera regular y ver cuáles son necesarios y cuáles son innecesarios. Y eliminar lo que sea innecesario y lo que sea necesario, pues señalizarlo, es decir, poner una señal que indique que ahí hay un reductor de velocidad o un policía acostado y que también entonces sean pintados con pintura lumínica que en la oscuridad puedan ser observados por los conductores.
Vamos ahora a los comentarios. El comentario que tenemos es el derrumbe de la discoteca Yeset en la ciudad de Santo Domingo. Bueno, ha transcurrido más de un mes del derrumbe de la discoteca Yeset en la ciudad de Santo Domingo y todavía las autoridades no han rendido ningún informe sobre qué originó el desplome de ese edificio. Si el dueño de ese establecimiento no fuera una persona poderosa y sin relaciones políticas, bueno, pues hace tiempo que ya tuviera medida de coerción de prisión preventiva y ya ustedes saben las consecuencias, pero como es una persona poderosa y con mucha influencia política, pues no ha pasado nada. Lamentablemente en la República Dominicana la justicia penal actúa dependiendo de cómo es la posición social y económica de las personas. Y siempre hemos dicho que hay que diferenciar la justicia civil de la justicia penal. Ustedes saben que la justicia civil solamente la componen los jueces, mientras que la justicia penal está compuesta por los jueces y el Ministerio Público, que es el representante de la sociedad en la revisión penal. Entonces pasan este tipo de cosas porque el Ministerio Público, cuando se trata de personas poderosas y personas con influencias políticas, pues las cosas son diferentes a cuando se trata de una persona que no tenga ninguna relación política o que no tenga poder económico. Hacemos una pausa y de inmediato regresamos con el tema de la semana sobre los trastornos neurológicos comunes. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, hoy con este tema tan interesante sobre los trastornos neurológicos comunes y con una invitada tan especial como la doctora Aida Chavarría. Saludos, doctora. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Pues un placer estar por aquí con ustedes. Para nosotros es un honor tenerla con nosotros. Buenas tardes, doctora. Para mí es un honor conocerle, y más que tuve una larga y buena amistad con su padre,
O sea que él dejó un legado que usted debe seguir. Claro, totalmente. En la medicina fue un maestro. Así es. Y lamentablemente se nos ha ido a destiempo. Bueno, pues le agradezco la distinción para mi padre, obviamente, y el cariño referido para mí de su parte, así que le agradezco bastante. Doctora, nos gustaría que usted nos explique y a los televidentes qué son los trastornos neurológicos y por qué debemos ponerle atención a esos trastornos. Sí, habíamos hablado y hemos quedado de hablar de un poquito de los temas que son, de las enfermedades que son mucho más comunes a nivel de neurología. Y dentro de ellas pues tenemos los dolores de cabeza o cefalea ya en el término clínico, los eventos cerebrovasculares, los mareos o vértigos. Entonces son la principal causa de visita a la consulta. Sobre todo los eventos cerebrovasculares pues son una de las principales causas también de visita a las emergencias. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones pensamos que los dolores de cabeza son pues trastornos normales y que es normal que nos duela la cabeza, pero tener dolor de cabeza puede implicar muchísimas cosas por debajo. Entonces hay que manejar cada síntoma que una persona tenga, ya sea neurológico o de otra índole, pues de manera certera. No, y además, doctora, que a veces hay personas que recurrentemente le da dolor de cabeza y no le ponen atención a eso. Sí, lo normalizan. Entonces, a veces es bueno decirle a las personas que no es normal tener dolor. Sí. O sea, lo normal es que a la persona no lo duela y la normalidad es que no nos duela la cabeza. Ya cuando los dolores de cabeza comienzan a ser muy frecuentes, muy intensos o se acompañan de algún otro tipo de síntomas, pues tenemos que investigar el por qué. ¿Por qué me está doliendo la cabeza? ¿Qué está pasando en mi cabeza o en mi sistema que está provocando que el dolor de cabeza en ese caso sea un síntoma de algo más? Y doctora, y qué bueno, porque realmente esa explicación podría ayudar a muchos televidentes a descartar cosas o acudir rápidamente al médico, porque todos de alguna forma hemos sufrido un dolor de cabeza, pero no sabemos distinguir entre la cefalea y la migraña. Sí, a eso iba. Bueno, podemos tener diferentes tipos de dolor de cabeza o cefalea. Dentro ya se diferencia entre que puede ser, el dolor de cabeza puede ser una enfermedad por sí sola, y dentro de esa división pues encontramos la migraña, el dolor de cabeza por estrés o tensión, y un sinnúmero de dolores de cabeza, y ya dolor de cabeza que ya el dolor de cabeza es un síntoma de otra enfermedad, pues los traumas, los tumores, los infartos. Entonces, para saber cuál es la causa de mi dolor de cabeza, obviamente tenemos que buscar ayuda y tenemos que ir donde un profesional para que nos ayude a identificar cuál sería la causa de mi dolor de cabeza, porque no es normal que nos duela la cabeza. Efectivamente. Y se podría decir, doctora, a los televidentes, ¿cuáles son las causas que originan este tipo de trastornos? Hay muchas causas, desde causas genéticas, porque ejemplo como mencionaron que la migraña normalmente puede estar relacionada a la parte genética, a heredos familiares, a una madre, a una abuela, a una hermana que ya tenga dolor de cabeza. Pero también tenemos causas ambientales, el estrés puede causar dolor de cabeza, la mala alimentación, la falta, o sea, la vida sedentaria, el exceso de algunos como el alcohol, como el cigarrillo. Entonces hay muchas causas que pueden ser tanto ambientales, que el paciente tenga un mal estilo de vida, a una causa ya un poquito más profunda. También el calor produce. Sí, bueno, eso produce estrés. Cuando estamos con mucho calor, pues nos estresa el calor, nos deshidratamos, tal vez no nos alimentamos de manera adecuada, o no tenemos una hidratación adecuada, y eso puede ser parte de ambiental, de que nos produzca el dolor de cabeza. La falta de alimentación, la falta de sueño, tenemos que tener un sueño higiénico, como yo le llamo, que no es solamente el dormir por dormir, sino de que cumplamos unas horas en específico, de que nos alimentemos bien. Y cuando hablo de alimentarse bien, siempre les recalco, no es que te pases todo el día comiendo, que me comas de manera excesiva, sino de que aprendas a comer. Y doctora, que para nosotros y para los amigos televidentes, ¿cuáles síntomas podrían ser alarmantes para uno poder decir, sí, ya yo no debo quedarme en la casa, no debo llevarme del doctorcito y comprar un acetaminofén? No es parte del doctor, yo creo que más el problema sería los vecinos.
Las personas que dicen que no, que bébete esto, que toma aquello, que esto me funcionó a mí, entonces es mejor ir a un médico. Bueno, nosotros le llamamos lo que es banderas rojas. Entonces la bandera roja de los dolores de cabeza son dolores de cabeza que son más de 3 a 4, 5 veces al mes, dolores de frecuencia muy frecuentes en la semana, un dolor de cabeza tan intenso que a veces el paciente lo describe como que en su vida había sentido ese dolor de cabeza, como si tuviera un trueno en la cabeza. Cuando ese dolor de cabeza se acompaña de alguna debilidad del cuerpo, de que el paciente disminuye su estado de conciencia, que aparte del dolor de cabeza, pues está acompañado también pues de fiebres, de alteración de la conciencia, cualquier problema que ya sea más alarmante, pero ya para hablar de dolor de cabeza como tipo migraña, como lo mencionó, que es una de las dolores de cabeza más frecuentes, sobre todo nosotras las mujeres, pues es un dolor de cabeza, como dije anteriormente, mayor de 3 veces por mes, de una intensidad moderada a severa, que a veces incapacita al paciente a hacer cualquier tipo de actividad, porque cuando se mueve o camina o tose, pues le duele más la cabeza. Normalmente son dolores de cabeza que impiden que el paciente vaya a trabajar o que desarrolle su vida diaria. Entonces, ya esos dolores de cabeza que son muy frecuentes, yo creo que definitivamente tienen que ir a acudir y no esperar un poquito más, a ver qué más pasa. Y a propósito, usted mencionó la migraña, y hay pacientes migrañosos, como la esposa mía, que dicen que como que saben cuando se avecina. Claro. ¿Eso es cierto? Sí, claro. ¿Y por qué eso? Dentro de las migrañas podemos tener lo que nosotros llamamos migrañas con auras y sin auras. Y esas migrañas se pueden acompañar de síntomas predictores, de que el paciente puede comenzar a cambiar de humor o se antoja de alimentos en específico, pues ya comienza con que ya yo sé que me va a dar el dolor de cabeza, normalmente 45 minutos o 1 hora antes de que se instaure el dolor. Entonces sí, puede pasar. Puede acompañarse de que ve enimitas, hay cambios a nivel visual, hay cambios a nivel sensitivo, entonces hay muchas cosas que puede avisar el paciente que lo sabe. Oye, qué interesante. Sí. Yo recuerdo, doctor, una vez que andaba con un familiar mío, estábamos en Puerto Plata y de repente comenzó a vomitar, estaba sudoroso, sudando mucho, se sentó en el suelo. Y yo preocupado porque yo estoy pensando que tiene algo grave. Y él me decía, no, estate quieto. ¿Qué es migraña? ¿Qué sabía yo lo que era migraña? Yo ni siquiera... Y yo me quedé sorprendido. Desde ese día se me grabó la palabra migraña, porque yo no sabía realmente lo que era migraña. Pero en ese caso sí tendría que buscar también saber si de verdad era un diagnóstico de migraña. Sí, era migraña, parece que ya él había ido. Sí, ya. Hay diferentes síntomas, lo que le digo, cada paciente se individualiza. Por eso fue que recalqué que no el hecho de que yo tenga un tipo de migraña, pues significa que usted va a tener el mismo tipo de dolor de cabeza que yo, o usted va a tener el mismo dolor de cabeza que yo, o los síntomas. Y no todos los medicamentos funcionan para todo el mundo. Entonces, cada tratamiento, cada diagnóstico es individualizado. Claro que sí. Doctora, yo sé que ustedes los médicos siempre recetan medicamentos, pero yo he escuchado que incluso el mismo familiar mío que tenía esa vez, con un café amargo con naranja agria y se le quitó la migraña de una vez. ¿Es cierto que sirve para eso? Mire qué pasa. La cafeína, en el caso de la cafeína, puede ser algo que ayude y que desayude, porque todo en exceso hace daño. O sea, si hay un dolor de cabeza que es secundario al exceso de cafeína o de café. ¿Por qué? Porque nosotros los dominicanos no sabemos beber una tacita de café, sino bebemos pozuelos de café. Y normalmente beben más de 5 tazas de café al día. Y eso hace que el paciente haga una adicción a la cafeína y eso le cause dolor de cabeza cuando no lo toman. Entonces, sí hay medicamentos que tienen cafeína que nos ayuda, y se ha visto en muchísimos estudios que la cafeína sí nos ayuda con los dolores de cabeza, pero vuelvo y digo, o sea, no es un tratamiento para el dolor de cabeza. No. Puede ser ayudante, como muchísimos medicamentos que nosotros utilizamos junto con otros para ayudar que el paciente mejore los síntomas, pero es un arma de doble filo. Yo recuerdo que esa vez salimos corriendo a colarle un café y le colamos el café, le echamos naranja agria y al poquito rato él estaba bien. Yo me sorprendí porque realmente no sabía lo que era eso. Sí puede ayudar, pero no es la... Realmente, doctora, ¿qué es lo que realmente ocasiona este problema de migraña?
Que la migraña es diferente a un simple dolor de cabeza, ¿verdad? Es que ningún dolor de cabeza es simple. O sea, hay que saber, el dolor de cabeza, lo normal es que a las personas no le duela la cabeza. Ya cuando comenzamos a tener un dolor, tenemos que investigar el por qué y qué lo está causando. Si es una migraña, un dolor de cabeza por estrés o tensión, o hay algo más que está causando el dolor de cabeza. Porque igual podemos tener una simple gripe, simple, como decimos, y esas gripes sí pueden darnos dolor de cabeza. Una gripe común. Una gripe común. Entonces no puede dar dolor de cabeza. O ese día, la noche anterior, no dormimos de manera adecuada y eso no puede dar dolor de cabeza. Entonces, como dije anteriormente, hay muchos factores que puede causar. La causa del dolor de cabeza, pues hay una vasodilatación a nivel cerebral, hay una, como si fuera una irritación, eso causa el dolor. Y ya utilizamos medicamentos para ayudar a esto. Pero ya el dolor de cabeza no es algo común. O sea, cuando el cefalea y común no van en la misma frase. O sea, que la migraña nada más da dolor de cabeza, única y exclusivamente. No, es lo que le dije anterior también, que no solamente tenemos síntomas dolorosos, hay otro tipo de síntomas, puede haber náuseas, puede haber vómitos, hay pacientes que tienen algunas manifestaciones neurológicas, hay pacientes que tienen una migraña. Hay una migraña que se llama migraña hemipléjica familiar, que cuando tienen el dolor de cabeza, pues hay un lado de su cuerpo que no lo mueve, como si fuera un infarto cerebral, y se puede llegar a confundir con este. Pues entonces hay que investigar. O sea, cada paciente es investigar qué puede causarle el dolor de cabeza en ese paciente en específico y modificarlo. No es solamente voy a recetar este medicamento para que usted lo compre y lo beba, sino ayudar y educar al paciente qué tiene que hacer antes, durante y después de un dolor de cabeza, o qué hacer para prevenirlo. ¿Por qué? Porque mucha gente a veces no lo sabe, hay alimentos que detonan el dolor de cabeza. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a ver qué tipo de alimentos tú te estás comiendo, cuántas horas estás durmiendo, si estás haciendo algún tipo de actividad física. Entonces, por ahí nos vamos ayudando al paciente. Doctora, ¿y hay alguna terapia para las personas que sufren de migraña? Sí, hay muchas alternativas a nivel que estamos implementando nuevas ahora. Dentro, no solamente de medicamentos vía oral, utilizamos el Botox en dolores de cabeza, sobre todo en la migraña, sí, utilizamos Botox en migraña. Botox. Sí. Botox. Botox que nos ponemos para quitar las arrugas. Utilizamos toxina botulínica para dolor de cabeza. No, inyectada. Inyectada. Tenemos una terapia de estimulación magnética transcranial que se está utilizando mucho en Estados Unidos. Hasta venden de maneras dispositivos de manera individual, que los pacientes lo compran y lo pueden tener en su casa. Hay a veces si ese dolor de cabeza no mejora con terapias convencionales, podemos tener infiltración, o sea, anestesiar a ese paciente a nivel occipital. Entonces hay muchas alternativas para los dolores de cabeza que tenemos que ir viendo y probando, porque no todo el paciente responde a lo mismo. Porque a veces, bueno, pues respondo a un simple acetaminofén y se me quita, pero viene un paciente que yo puedo ponerle muchos medicamentos y no hay mejoría. Entonces tenemos que ver qué tipo de tratamiento, qué tipo de terapia se va con ese paciente. Correcto, doctora, le vamos a pedir permiso para ir a una pausa comercial. Claro. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años
llevando servicio de salud con calidad. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy con este tema tan interesante sobre los trastornos neurológicos comunes. Doctora, ¿cómo se pueden prevenir estos trastornos y cuándo una persona debe ir al médico? Bueno, pues con la parte de los dolores de cabeza, como le dije anteriormente, pues identificar que tenemos un dolor de cabeza frecuente, intenso, pues que no mejora de manera y que es muy adecuada, frecuente. Muy frecuente, sí, muy frecuente, muy intenso. Pues tenemos que acudir al médico. ¿Qué hacemos? Pues aparte de que cuando vayan al médico y se dé un diagnóstico, ¿qué tipo de diagnóstico? Pues hay, aparte de la medicina tomada, de los medicamentos, pues hacer un cambio de estilo de vida. O sea, siempre es bueno tener hábitos de dormir, creo que es principal, adecuados. Después de los 25 años, pues dicen que con 7, 8 horas de un sueño higiénico podemos funcionar. Higiénico me refiero a que me acuesto a dormir y duermo la noche completa, o si me tengo que levantar al baño, pues voy al baño y vuelvo y me duermo inmediatamente, no duro 2 horas dando vueltas. La parte de la alimentación es muy importante. En los pacientes con dolor de cabeza yo no recomiendo estos ayunos muy largos, porque eso predispone a tener dolor de cabeza. Entonces recomiendo siempre la parte de desayunar, comer, cenar. O sea, el ayuno cenar. intermitente usted no lo recomienda. No quiero especificar ese tipo de cosas, sino que no me ayune tan prolongado, porque ese ayuno puede ser que, bueno, desayuné, pero voy a comer a las 5 de la tarde, y ya eso no es un ayuno intermitente, porque ya lo corté en la mañana. Pues la parte hay ciertos alimentos, como dije anteriormente, que pueden aumentar la incidencia de dolor de cabeza. Entonces identificar qué tipo de alimentos pues me puede detonar el dolor de cabeza. Hay el alcohol, sobre todo hay ciertos alcoholes que pueden causar también como aumento. El ron malo, doctora. El vino tinto, el ron, algunas cervezas, depende del paciente. Pues el fumar, el tener una vida sedentaria. Ya yo creo que ahora mismo estamos en un momento de la vida en el que hacer ejercicio es más por salud que por físico. Entonces eso va muy de la mano. Entonces entiendo que hacer ejercicio de cualquier manera, no es que te entre 2 horas al gimnasio o que salgas a correr desde la primera, pero creo que es una parte muy importante del paciente, de que haga ejercicio. En el caso de la migraña, no hacer ejercicio durante los dolores de cabeza porque le va a aumentar. Pero por eso es muy importante identificar cuál dolor de cabeza tengo. Entonces, es identificar qué me puede hacer doler la cabeza y que yo estoy en mi estilo de vida haciendo tal vez de manera errónea o porque no sé, y poder tratar de modificarlo. Y de hecho, doctora, el dolor de cabeza en sentido general es tan serio que produce mucho ausentismo laboral. Totalmente. Ausentismo educativo, o sea, es terrible para la vida social. Yo se los digo, o sea, esos dolores de cabeza ya muy intensos, no solamente la parte laboral, la parte social, la parte de hacer su vida diaria. Y la migraña es una de las enfermedades más diagnosticadas en nosotras las mujeres. O sea, hay más de un 14% a nivel mundial de mujeres con migraña. Entonces, imagínense, uno tratar de ir en el día a día con ese dolor de cabeza no es algo agradable. Y hemos oído tantas cosas. Usted habló de los votos, que me llama mucho la atención.
pero hay personas que hablan de un arete específico en la oreja. El Derth piercing, sí. Del piercing. Mira, realmente esos temas controversiales a mí a veces no me gusta manejarlos, pero no hay una base científica sustentada que diga que funciona. Entonces, es una perforación en un cartílago en la oreja, que es una vía de acceso infeccioso muy cercana a nivel cerebral, que puede causar neuroinfecciones y demás. Y realmente, pues, no hay una base científica, no hay estudios que avalen que funciona. Podría hacer más daño que bien. Sí, entiendo que sí se ha visto muchos casos de neuroinfección, de infección a nivel de local. Entonces sí se puso de moda porque creo que fue por un influencer en TikTok o Instagram, no recuerdo, que dijo que eso era lo único que le había mejorado la parte de los dolores de cabeza, y hubo una oleada de personas, yo no le puedo explicar la cantidad de personas que llamaron, escribieron, fueron para ponerlos. Entonces ellos se basan en la parte de acupuntura, de los puntos que usan los asiáticos, de poner medicamentos para el dolor y eso. Entonces ellos se basan en esa teoría, pero realmente científico, un aval científico no tenemos. No lo tenemos. Doctora, me interesa saber que usted y Alberto mencionaron de que la ingesta de vino tinto produce dolor de cabeza, porque yo soy una persona que en cuanto a bebidas soy abstemio, pero en algunas oportunidades me he tomado una copita de vino tinto y me duele la cabeza. Por el aumento, por los taninos que tiene. Entonces es un componente de la uva, y la ingesta de esto, si el paciente tiene una predisposición a dolores de cabeza, pues aumenta el riesgo de dolor de cabeza. Quiero aclarar, no estoy diciendo que la ingesta siempre de vino o de ciertos alimentos, porque podemos hablar de que las carnes a la parrilla por el ahumado aumentan los dolores de cabeza, los vegetales encurtidos, el chocolate, todos los quesos con sabor fuerte, esos quesos que a veces nos brindan en las bandejas que comemos vino, pues aumenta la predisposición a tener dolor de cabeza en una persona que tenga el antecedente de dolor de cabeza, pero no necesariamente tiene que pasar así. Entonces, por eso es muy importante el educar al paciente y decirle, bueno, vamos a identificar que si tú comes chocolate, me duele la cabeza una hora después, pues probablemente es el chocolate. O tomo una copa de vino que no llega a ser una embriaguez por el vino, porque también hay que identificar que no es que me emborraché, pues entonces también tengo que identificar qué tipo de vino me puede ser, porque no todos los vinos. A veces yo le pregunto, bueno, bebo cerveza, pero la cerveza me da la resaca antes de yo dormirme, no al otro día. Entonces tengo que identificar que probablemente no es el dolor de cabeza porque la cerveza le da el dolor de cabeza. Entonces son muchas cosas que hay que identificar para tener un buen diagnóstico, para poder trabajar el paciente. Porque desde el paciente sale desde la puerta de mi consulta, ya yo no sé lo que hace. Sí, yo puedo durar una hora hablándole y explicándole y diciéndole y orientándole, y al final cada paciente es diferente y hace lo que ellos entiendan que tienen que hacer. Y eliminando cosas. Claro, sí, es muy importante educar. Yo creo que la educación es muy importante en cualquier enfermedad, independientemente de que sea neurológica o no. Porque, por ejemplo, yo de que la primera vez que el vino tinto me dio dolor de cabeza, lo descarté. Sí. Tomo otro tipo de vino y no me da dolor de cabeza. Claro. Pero entonces, el tinto sí. Exacto, entonces hay que saber identificar, pero eso es educación, o sea, saber lo que me hace daño y lo que yo tengo que hacer para mantenerme dentro de todo lo más saludable que yo pueda. Sí. Doctora, hay un síntoma que no solo es dolor de cabeza, que da un zumbido, que da un mareo, que es el vértigo. Sí. Y que mucha gente lo padece, pero que no sabe lo que es el vértigo. ¿Usted podría...? Sí, cuando hablamos de síndrome vertiginoso, tenemos también que identificar que podemos tener dos variantes. Una periférica, que se hace acompañar de algún trastorno a nivel de los oídos, puede ser hipoacusia o en algunas ocasiones alguna obstrucción a nivel del canal auditivo, y un vértigo que puede ser de origen central, que ya hay un daño en una parte de nuestro cerebro que se llama cerebelo, que se encarga de ayudarnos con otros sistemas, pues a la coordinación y estabilización, y podamos caminar y que no nos andemos dando tumbos en la vida.
El vértigo es una sensación de inestabilidad que tiene el paciente, ya sea de que no me puedo mantener en pie y siente que se va a caer. Ese mareo puede estar acompañado pues de náuseas en cierto momento, de algún tipo, como usted dice, de algún zumbido en los oídos, sí, una sensación de plenitud en los oídos, y en otras ocasiones un poquito más graves, pues un movimiento anormal de los ojos, que no pueda coordinar algún tipo de movimientos. Entonces, hay muchos tipos de vértigo, pero a veces el más común es el vértigo de posición, el que me bajo, me paro muy rápido, o cambio de posición, y entonces el paciente pues, ¿qué está pasando? Entonces hay que también, igual, es muy importante identificar por qué viene, porque también igual vamos a la farmacia y nos dice, te le dice al farmacéutico, tengo vértigo, dame una pastillita, se toma la pastillita, el farmacéutico lo medica y entonces desaparece ese vértigo por un mes, pero después vuelve un poquito más intenso. Entonces hay que investigar la causa, porque como le digo, puede ser algo periférico, una lesión a nivel de los oídos, o algo que lo causa a nivel no dentro de su cerebro, o puede ser una lesión a nivel cerebral que es un poquito más... Pero como el paciente no sabe dónde ir, ¿cuándo determinar que va al neurólogo o va al otorrino? Ahí es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque normalmente el paciente no se dirige directamente donde el neurólogo para los vértigos, o sea, normalmente va donde el otorrino, porque normalmente inician con alguna molestia a nivel de los oídos, entonces va al otorrino. Ya después de ahí, si hay una buena comunicación entre el otorrino y el neurólogo, pues se ponen y se manejan en conjunto con el paciente, que a veces es mucho mejor pronóstico para ese paciente. Entonces eso depende realmente de cuál síntoma va primero, de que si el paciente se siente algo en los oídos va al otorrino, y ya si el paciente no tiene otros síntomas, solamente el vértigo, pues va al neurólogo a ver qué está pasando. ¿Y es frecuente que el otorrino lo refiera? O... Sí, suele pasar, y nosotros también igual. Yo trabajo de la mano con los otorrinos porque tengo que investigar el porqué del vértigo. Si yo no encuentro nada, bueno, pues vamos a ver qué está pasando, vamos a trabajar en conjunto. Y entre los dos podrían conseguir una mejor solución. Yo creo que trabajo en equipo es muy bueno, involucrar a otros colegas de cosas que yo sé de neurología, yo no sé tanto de otorrino, yo no sé de cardiología, entonces yo necesito la ayuda de alguien que sea experto en eso. Entonces yo sí me auxilio mucho de la parte de otorrino, y entonces ahí nos ayudamos, y es un mejor pronóstico para el paciente, y el paciente mejora un poquito más rápido si le prestamos la atención costosa. Doctora, ¿necesariamente el vértigo tiene que ver con problemas necesariamente en los oídos o no necesariamente? No necesariamente, es lo que le digo, hay que ver el porqué del vértigo, porque puede ser también de origen central. Como le mencioné ahorita, el cerebelo, que es una parte dentro de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, de parte del sistema nervioso central, que nos ayuda a la coordinación de movimientos, a estarnos estables, al tono muscular. Entonces, si el paciente hace un infarto cerebral a nivel cerebeloso, va a presentar síntomas de vértigo parecidos. Pero tenemos exámenes físicos y exámenes de imágenes y demás que podemos identificar la causa del vértigo. Entonces no es que simplemente es un vértigo, sino tenemos el por qué me está dando. Porque también igual, tal vez no es una causa neurológica, no es una causa de otorrino. Hay pacientes que también tienen causas de cardíacas o algo metabólico. Entonces es muy importante. Creo que, como le dije anteriormente, trabajar en equipo, identificar bien qué pudo causar que el paciente tuviera vértigo en ese momento. No, y el vértigo ya de acuerdo a lo que usted ha explicado, doctora, es mucho más peligroso que la migraña y el dolor de cabeza. Hay que identificar también igual, porque yo creo que todas las enfermedades dentro de su definición tiene algo que hay que ver el porqué. Entonces, puede ser peligroso de cualquier cosa, porque a muchas veces ustedes pueden escuchar, bueno, yo estoy mareada o me siento mal, seguro tengo la presión bajita. Entonces a veces tiene una hipotensión muy grande o es diabético y se puso insulina y hizo una hipoglicemia, y ese vértigo puede ser secundario al exceso de insulina, o que tengo la presión muy bajita o algo cardíaco. Entonces es identificar, bueno, algo en mi cuerpo no está bien, tengo que ver qué está pasando. Y hay diferentes enfermedades cerebrovasculares, y hay una que es muy importante que la gente conoce como derrame cerebral o ACV, sí. Y realmente es tan peligroso que no solo produce la muerte en algunos casos, sino la incapacidad de los pacientes, claro, y la
la misma dependencia del paciente de los familiares. Claro ¿Usted podría hablarnos de eso? El evento cerebrovascular es la segunda causa de incapacidad y de muerte a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos tipos, hay hemorrágicos y hay isquémicos. Entonces, ¿qué es importante identificar cuando el paciente inicia con síntomas de un evento cerebrovascular? Porque la ayuda temprana, ahí está la diferencia para nosotros poder entregar o devolver a ese paciente a la sociedad que sea funcional de cierta manera. En el evento hemorrágico, el paciente tiene una ruptura de una arteria a nivel cerebral, que hay sangre donde no debe haber. Entonces, una de las principales causas es hipertensiva, o sea, la presión sube tanto que, bueno, causa una hemorragia. Ya puede ser vascular, ruptura de aneurismas, malformaciones vasculares, venosas. Y en la parte isquémica es que hay una obstrucción del flujo de sangre a nuestro cerebro, y una parte de nuestro cerebro deja de llegar esa sangre, pues hay una isquemia, y como si fuera... Correcto. Entonces, ¿cómo identificamos? Pues ese paciente puede tener diversos síntomas. Puede presentar una debilidad tanto de un hemicuerpo completo como a veces de un brazo o de una pierna. Puede tener una desviación de la comisura labial a un lado o hacia el otro. El paciente puede comenzar a hablar como si estuviera borracho. Nosotros llamamos disartria. O el paciente puede dejar de hablar completamente, lo que nosotros llamamos afasia. Puede tener una marcha atáxica, una marcha que el paciente caminara también como si estuviera borracho, que hay un tipo de inestabilidad. El paciente puede disminuir el estado de conciencia. Entonces, cualquiera de estos síntomas, pues son muy importantes que le presten atención. ¿Por qué? Porque en el caso de que ese paciente pues tenga un infarto cerebral tipo isquémico, pues nosotros tenemos recursos para que si ese paciente llega entre las primeras 4 horas y media, o pueda hacerse lo que es una trombolisis. Okay, aplicar un medicamento para que ese trombo que causó el evento pues se deshaga. Tenemos en Corominas tenemos un protocolo de ictus, que ese paciente llega a la emergencia y se activa inmediatamente, y a partir de ahí entonces comenzamos el trabajo con el paciente para tratar de reducir pues la carga de que pueda quedar, que no pueda mover un lado, que dependa de otra persona para vivir o comer. Sí, recuerdo que nos habló López Luciano sobre... Sí, tenemos, me place decir que Corominas es uno de los centros que mejor tiene ese programa instaurado. Tenemos muy buenos profesionales, neurólogos, neurocirujanos, cardiólogos, que trabajamos en conjunto para que el paciente que llegue vía emergencia con alguna de estas patologías pueda recibir la ayuda lo más pronto posible. Si llega a tiempo, la calidad de vida es diferente. Tiempo-cerebro, o sea, nosotros tiempo-cerebro. Mientras más rápido llegue ese paciente que tenga síntomas, pues más rápido nosotros podemos hacer algo con ese paciente. Qué bien, doctora, le vamos a pedir permiso nuevamente porque los compromisos comerciales hay que cumplirlos. Claro. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do
te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con este tema tan interesante sobre los trastornos neurológicos comunes. Doctora, yo tengo una inquietud. ¿El vértigo se cura? Se controla. No se cura. No se cura, se controla. Bueno, a menos que sea una causa, como le dije anteriormente, bueno, el paciente tiene tal vez un tapón de cera en los oídos y quitamos eso y el paciente se cura. Pero sí se llega a controlar bastante bien y el paciente puede mejorar bastante. Entonces depende de la causa de ese trastorno, de por qué el paciente tiene un síndrome vertiginoso. Depende de la causa. Pero normalmente se controla. O sea, cuando es un problema neurológico... Si ya es un problema de un vértigo central por un daño a nivel del cerebelo, o sea, de algo central que pasó, ejemplo, del cerebelo, pues realmente a veces, o sea, el paciente ya se queda con eso de por vida porque ya hay un daño a ese órgano. Pero si es algo periférico, algo externo, pues podemos llegar a controlarlo, pero depende de la causa. Depende de la causa. Pero la gente tiene que poner mucha atención a eso. Sí, de verdad que sí. Porque es peligroso. Porque pasarse la vida entera con ese problema, eso no es fácil. Lo ideal, y de medicarse, bueno, por lo que estamos diciendo ahorita, bueno, el vecino me dijo que esto me ayuda, o yo voy a hacer esto porque lo vi en internet. Ahora con el ChatGPT creo que ha venido a causarnos a veces más problemas que solución, porque, bueno, el otro día llegó una paciente a mi consulta diciéndome lo que ella entendía que yo tenía que mandarla a hacer. Entonces, o sea que ella se consultó con el doctor Google antes de llegar. Ella puso con ChatGPT, puso síntomas. ChatGPT le dijo una lista de síntomas de lo que pudiera hacer y dentro de esos síntomas ella le dijo que yo tenía que mandar a hacerle. No, por lo menos no le dijo, gracias a Dios no le dijo diagnóstico. Le dijo diagnóstico y los estudios que yo tenía que mandar a hacer para hacer ese diagnóstico. Dios mío. Entonces ella me hizo mi trabajo. Entendía. Ella fue nada más para que yo le indicara, porque ella no podía indicarse de otra manera. Ay, Dios mío. Doctora, volviendo al tema de los ACV, usted hablaba de acudir rápido. Claro. La ventana de tiempo crítica, usted hablaba de 4 horas. De 4 horas y media. ¿Puede identificar esos síntomas? Identificar esos síntomas. ¿Por qué? Porque igual no es normal. O sea, si me acuesto a las 9 de la noche y estoy normal, la última persona que me vio dentro de todo bien, y ya al otro día en la mañana, cuando me despierto a las 7 de la mañana, pues tengo algo, no me puedo parar de la cama porque no muevo una pierna, o porque entonces ya no sabemos la hora que duraste o a la hora que comenzó, pues ya ahí, pero igual tiene que ir para ver qué vamos a hacer, porque podemos hacer en dado caso una trombectomía. Depende, porque ya tenemos un lapso de tiempo un poquito más largo que las 4 horas y media. Entonces, tenemos métodos de tratamiento que pueden ayudar a mejorar las secuelas de ese evento cerebrovascular. Entonces, por eso es muy importante que acudan a la primera alarma de un evento cerebrovascular, porque tenemos formas de ayudarlo. Porque no vamos a, si es una persona productiva, no va a quedarse todo el tiempo con una focalidad neurológica, que no pueda caminar o que no pueda pararse del baño, que no pueda hablar. Entonces es un poquito, si tenemos las herramientas ahora mismo de poder hacer algo por ese paciente, pues vamos a utilizarlas, vamos a ser un poquito más conscientes. Interesante, y no se debe hablar de tratamiento porque es el especialista que debe indicar e individualizar el tratamiento de cada paciente. Normalmente sí, es lo ideal, porque no todo lo que le funciona a usted me va a funcionar a mí. Entonces, lo ideal es que cada cosa se individualice. Pues dependiendo porque hay cosas, ejemplo, para los dolores de cabeza que yo no puedo utilizarlo en un paciente que tenga problemas cardíacos. Entonces, si yo te pongo un tratamiento sabiendo que tienes un problema cardíaco, te puedo causar un evento cerebrovascular, te puedo causar un infarto. Entonces,
como el mensaje es, si tiene algún síntoma que aunque no sea tan alarmante, pues tenemos que prestarle cuidado. Entonces entiendo que es lo mejor. Y consejos generales, doctora, para que la población pueda ayudar a prevenir estos síntomas y acudir a tiempo a la consulta suya. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos como dominicanos que tratar de hacer medicina preventiva, de que no esperar a que tengamos algo o nos sintamos algo para acudir al médico. O sea, un dolor no es normal, unos mareos no son normales, que yo no pueda mover una parte de mi cuerpo no es normal. Entonces, lo que queremos es que vayan al médico, que no le tengan miedo a ir al médico, porque algunas cosas no dan síntomas y que el único síntoma que puede dar es que a veces el paciente haga una muerte súbita. Entonces no tenemos más nada que hacer. Más nada que hacer. Entonces es acudir a su médico de cabecera, al médico que ustedes puedan investigar, que entiendan que lo pueda ayudar con esa patología. Entonces creo que es la idea central, tratar de hacer medicina preventiva, porque hasta los jóvenes, yo he visto últimamente los casos de eventos cerebrovasculares que anteriormente lo veíamos en mayores de 65 años, se están viendo en pacientes jóvenes de 30 a 35 años. Nos gustaría, doctora, antes de despedir el programa, que usted dijera dónde está, porque mucha gente le interesa saber dónde está y cuál es el nivel de la planta que usted está. Creo que es en la 7ª planta. Sí, yo estoy en Clínica Corominas, estoy en la 7ª planta, en el consultorio 709, en la Torre A, es la Torre Vieja, como le dicen. La Torre Vieja. La Torre Vieja. Bueno, doctora, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un tema muy, muy interesante. Hemos aprendido bastante porque había cosas que yo desconocía y yo entiendo que los amables clientes también han aprendido mucho. Sobre todo cómo cuidar nuestro cerebro, ¿verdad? Claro que Así sí. mismo, así mismo. Pues les agradezco la invitación y siempre a sus órdenes. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno. Entonces será hasta la próxima, donde estaremos con un tema tan interesante como este.